Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un filósofo que, bueno, quizás no suena tanto como Russell o Wittgenstein, pero que agitó bastante el panorama. George Edward Moore. Sí, G. Moore. Un personaje interesante. Imagina la escena, ¿no? Cambridge, principios del siglo XX, todos con debates súper abstractos. Y va Moore y pregunta, casi como un niño. Sí, pero ¿qué significa eso exactamente? Sí, esa era su marca, esa obstinación por la claridad, quitarle la paja a las ideas. Y eso lo convirtió en un pilar un poco incómodo a veces de la filosofía analítica. Tenemos aquí varios textos que analizan su vida, su obra y cachitos de su libro más famoso, Principia Ética. Ajá. La misión de hoy, sacar la esencia de Moore. Nos vamos a centrar en dos cosas. Su defensa, vamos, a muerte del sentido común. Frente a teorías raras, sí. Poco desconcertante. Queremos entender por qué este hombre, tan centrado en lo obvio, sigue siendo relevante. ¿Le damos una vuelta? Me parece perfecto. Moore es de esos que te obligan a volver a lo básico, a sospechar de las teorías grandilocuentes cuando chocan con lo que parece evidente. Claro. Y su método, aunque era súper meticuloso, dicen que Russell se desesperaba un poco con él por eso, aunque lo admiraba, Sí, he leído algo de eso. pues tuvo un efecto como liberador, ¿sabes? Como abrir ventanas en una sala llena de humo. Entiendo. Pues situémonos. Principios del siglo XX, Cambridge. Dominaba el idealismo, ¿no? Esta idea de que la realidad es, en el fondo, mental o espiritual. Eso es. Con ecos de Hegel, sí. Figuras como Bradley y McTaggart sostenían, de forma muy sofisticada, que el mundo material es una especie de apariencia y la realidad última es algo así como un absoluto espiritual. Y una idea central era el ser es ser percibido, ¿no? El esse es percipi. Exacto, aunque viene de antes, de Berkeley. Los idealistas británicos le daban su toque. Básicamente, que algo exista depende de que una mente lo piense o perciba. Y Moore, que curiosamente empezó ahí. Ah, sí. Empezó siendo idealista. Sí, al principio estaba en esa onda, pero pronto rompió. Y de forma muy sonada con su ensayo de 1903, La refutación del idealismo. Ojo, no pretendía cargarse todo el idealismo, sino atacar uno de sus puntos clave. Vale. ¿Y cómo refuta eso de ser es ser percibido? Porque suena potente filosóficamente, aunque raro para el día a día. Pues su argumento es sutil, pero demoledor para esa idea concreta. Moore dice que los idealistas cometen un error básico. Confunden el acto de tener una experiencia, o sea, la conciencia, Ujú. con el objeto de esa experiencia, aquello de lo que somos conscientes. Por ejemplo, la experiencia de ver azul no es lo mismo que el azul que ves. A ver. Son dos cosas distintas en el análisis. La conciencia por un lado y el objeto, lo azul, por otro. Y si los separas, Claro. Moore dice que el objeto, lo azul, puede existir perfectamente sin el acto de conciencia. Y zas, ahí reabre la puerta a un mundo externo real, independiente de la mente. Ostras, parece un paso pequeño, pero le da la vuelta a la tortilla idealista. Totalmente. Un portazo en toda regla. Y esa defensa del mundo externo conecta directamente con su otro gran texto sobre esto, Defensa del sentido común de 1925. Aquí es donde ya se planta y dice se acabó, ¿no? Sí, aquí es casi desafiante. En lugar de montar argumentos complejos para probar que existe la mesa o que el pasado real, ¿Qué hace? pues va y enumera un montón de cosas que él dice que sabe, y que las sabe con más certeza que la que podría tener sobre cualquier argumento filosófico que las niegue. En plan, Pues cosas como, sé que existe un cuerpo vivo que es mi cuerpo. Este cuerpo nació hace tiempo. Ha estado cerca de la Tierra. La Tierra existía antes que yo. Hay otros seres humanos. ya, cosas básicas. Y luego está lo famoso de la clase, ¿no? Levanta una mano. He aquí una mano. Sí, Levanta la otra. Y aquí otra. sí. Conclusión. Por lo tanto, existen al menos dos objetos externos. Luego, el mundo existe. Claro, la primera reacción es, ¿pero esto es filosofía o me está tomando el pelo? No se arriesgaba a que le dijeran dogmático, que no quería jugar al juego del escéptico. Es normal pensarlo, sí. Pero tiene más miga. No es me niego a justificarme. Lo que hace Moore es darle la vuelta a la carga de la prueba. ¿Cómo? Él dice, estas creencias del sentido común, que tenemos cuerpo, que el mundo existe, que el tiempo pasa,
No son conclusiones a las que la filosofía deba llegar. Son sus presupuestos, la base sobre la que se hace filosofía. Ah, vale, son el punto de partida. Exacto. Si una teoría metafísica súper abstracta concluye que las manos no existen o el tiempo es una ilusión, Moore diría, mira, es muchísimo más probable que tu teoría esté mal a que todas estas certezas básicas sean falsas. Entiendo. La carga la tiene el escéptico radical. Eso es. El escéptico tiene que explicar cómo podemos estar tan engañados en lo más fundamental. El gesto de las manos es como decir, la realidad de esto es más cierta para mí que cualquier premisa tuya para negarla. Refleja su personalidad, ¿no? Esa sinceridad, esa búsqueda de claridad. Totalmente. Esa pregunta de ¿qué quiere usted decir exactamente con eso?, que desesperaba a la gente. Russell decía que discutir con él era agotador, pero súper estimulante, por esa precisión. Vale, pillada la idea del sentido común. Cambiemos de tema. A su otra gran aportación, la que igual tuvo más impacto cultural directo. La ética. Principia ética, también de 1903. Sí, el mismo año que la refutación. Mencionaste su influencia en el círculo de Bloomsbury. Virginia Woolf, Keynes, dicen que lo leyeron como una revelación. ¿Qué tenía ese libro que empieza preguntando qué es el bien para armar tanto revuelo? Pues el lío no vino tanto por la pregunta como por la respuesta de Moore. Y sobre todo por su ataque frontal a casi toda la ética anterior. ¿A quiénes atacaba? Pues a casi todos. Hedonistas, el bien es placer; utilitaristas como Mill, el bien es la mayor felicidad para el mayor número; evolucionistas sociales como Spencer, el bien es lo más evolucionado. Moore les acusa de cometer un error lógico que él llama la falacia naturalista. La falacia naturalista. Suena importante. Uno de sus grandes conceptos. ¿Qué es exactamente? Pues, en pocas palabras, Moore dice que es una falacia intentar definir la propiedad bueno identificándola con cualquier otra propiedad, sobre todo si es una propiedad natural, o sea, observable empíricamente, o metafísica. Por ejemplo, si alguien dice bueno significa placentero, o bueno significa deseado, o bueno significa lo que manda Dios, Moore dice error, estás confundiendo la propiedad bondad, que es única, con otra cosa. Para Moore, bueno es bueno y punto, como un color primario. Vale, pero ¿cómo demuestra que es un error? Si yo digo, lo bueno es el placer, ¿dónde está el fallo según él? Aquí saca otra herramienta famosa, el argumento de la pregunta abierta. Es un test muy listo. A ver. Coge cualquier definición, bueno igual X, placer, deseo, lo que sea. Moore dice, siempre podemos preguntar con sentido, pero ¿es X realmente bueno? Ajá. Por ejemplo, si defines bueno como lo que da placer, la pregunta ¿es bueno todo lo que da placer? Sigue siendo una pregunta abierta, con sentido, podemos discutirla. No es tonta como ¿es bueno lo bueno? O ¿es placentero lo placentero? Claro, no es una tautología. Exacto. El hecho de que la pregunta ¿es X bueno? Tenga sentido demuestra para Moore que bueno y X no son lo mismo. Si fueran idénticos, la pregunta no tendría sentido. Vale, entiendo el argumento. Es ingenioso. Pero entonces, si bueno no se puede definir con otras propiedades, si es único y simple, ¿qué narices es? ¿Y cómo sabemos qué cosas son buenas? Aquí es donde algunos dicen que se pone la cosa un poco etérea. Ahí está el meollo y la parte más polémica. Moore sostiene que bueno es una propiedad simple, indefinible, como no puedes definir amarillo a alguien que nunca lo ha visto, y no natural. No natural. ¿Sobrenatural? No sobrenatural. Significa que no es una propiedad que investiguen las ciencias naturales. No la encuentras mirando hechos empíricos. La compara con amarillo. Puedes señalar cosas amarillas, pero no analizar la amarillez. ¿Y entonces cómo conocemos lo bueno? Aquí viene lo bueno. Mediante intuición intelectual. No lo deducimos, no lo calculamos, no lo vemos con los ojos, simplemente vemos o captamos directamente que ciertas cosas tienen esa cualidad de bondad. Intuición intelectual. Suena un poco a lo sé porque sí. ¿Y si mi intuición dice A y la tuya dice B? ¿Cómo resolvemos eso? ¿No es muy subjetivo? Esa es, clavadito, la crítica principal que siempre se le ha hecho. ¿Cómo distingues una intuición real de un prejuicio o de que algo simplemente te gusta? Moore no dio una respuesta del todo clara a eso, la verdad. Confiaba en que si reflexionamos bien, las intuiciones convergerían. Ya.
Para ayudar a aclarar esas intuiciones sobre qué cosas son buenas en sí mismas, propuso el método del aislamiento. ¿En qué consiste? Imagina algo existiendo solo, absolutamente solo en el universo. Y pregúntate, ¿sería buena su existencia aunque no tuviera consecuencias ni se relacionara con nada? Curioso. ¿Y a qué conclusión llegó con eso? Pues llegó a que los mayores bienes intrínsecos, las cosas valiosas por sí mismas, no son placeres simples ni cosas materiales, sino estados mentales complejos, principalmente los placeres de las relaciones humanas, amistad, afecto y el disfrute de objetos bellos, la apreciación estética. Luego añadió también el conocimiento. O sea que critica el utilitarismo por reducir bueno a placer, falacia naturalista, pero acaba proponiendo su propio utilitarismo. Exactamente. Se le llama utilitarismo ideal. Coincide con el utilitarismo en que hay que actuar para conseguir las mejores consecuencias, maximizar lo bueno, pero discrepa en qué es lo bueno a maximizar. No es el placer. No, es un conjunto de bienes ideales: amistad, belleza, conocimiento. Hay que actuar para que haya el máximo de esos estados mentales valiosos. Entiendo. Y es curioso porque, aunque su teoría es consecuencialista, él mismo admitía que a veces sentimos obligaciones que vienen del pasado, como cumplir una promesa, y no solo de calcular consecuencias futuras. Hay una tensión ahí. Y lo de Bloomsbury les moló por eso de valorar la amistad y la belleza por encima de todo. Claro. Les dio una justificación filosófica para decir: lo más valioso no es el deber social victoriano, sino nuestras relaciones íntimas y la contemplación estética. Les vino de perlas. Vale, hemos visto sus dos grandes frentes: sentido común contra escepticismo e idealismo, y su ética no naturalista con la falacia y la intuición. Sabemos que con Russell fue clave para la filosofía analítica: claridad, lógica, lenguaje. Mirando al presente, ¿cuál dirías que es su legado más importante? ¿Por qué nos debería importar Moore hoy? Pues su legado tiene muchas caras y quizás está más en su método y su actitud. Esa exigencia de claridad que en doctrinas concretas aceptadas tal cual. Pero sus ideas centrales siguen teniendo una fuerza, sorprendente. Por ejemplo, Coge la falacia naturalista. Hoy nos bombardean intentando reducir lo bueno a un criterio único y supuestamente objetivo, científico, económico. sí, el PIB, la felicidad medida con neurociencia. Exacto. La mejor política es la que maximiza el PIB. O en bioética. ¿Es bueno todo lo natural o evolutivamente ventajoso? ¿Debemos modificar genes si nos hace mejores según un criterio biológico? Claro, esa tentación de encontrar la fórmula mágica, el dato que nos diga qué hacer. Pues Moore nos advierte siempre: cuidado con saltar del es, los hechos que describe la ciencia, la economía, al debe, los valores que debemos buscar. La ciencia nos dice cómo funcionan las cosas, las consecuencias, las tendencias. Pero no qué es valioso. Eso es. Desde la óptica de Moore, la ciencia no nos dice por sí misma qué es bueno en sí mismo, cuáles deben ser nuestros fines. Esa sigue siendo una pregunta ética, filosófica. Necesita reflexión, no solo datos. La neurociencia explica la empatía, pero no prueba que debamos ser empáticos. Fascinante esa conexión actual. ¿Y la defensa del sentido común? ¿Sirve de algo en la era de las fake news y las conspiranoias? Yo diría que es más relevante que nunca. En un mundo donde a veces parece que todo vale, que cualquier opinión es igual, o se niegan realidades básicas. Sí, desde hechos históricos a ciencia. La postura de Moore, aunque parezca simple, es un ancla. Nos recuerda que hay un suelo común de certezas básicas. Existimos, hay un mundo, hay otros, el pasado ocurrió, que son necesarias para cualquier debate con sentido. La carga de la prueba. Punto. La tiene quien niega lo evidente, no quien lo afirma. Es un recordatorio de que, aunque interpretemos distinto, hay algo que interpretar. Y su pregunta estrella: ¿qué quiere decir exactamente? Esa es un arma brutal contra la palabrería, contra la vaguedad, la ambigüedad, la manipulación. Cuando oímos grandes palabras: libertad, justicia, progreso, bien común. Que suenan bien, pero nadie sabe qué significan. La pregunta de Moore obliga a parar y definir. ¿Libertad para qué? ¿Justicia según quién? ¿Progreso hacia dónde? Obliga a aclarar, a exponer contradicciones. Es higiene intelectual básica para cualquier debate honesto. Así que, más allá de sus teorías concretas, nos deja una lección sobre cómo pensar en general. Totalmente. Una lección de humildad y rigor.
La filosofía, nos enseña Moore, no siempre es construir sistemas gigantes o descubrir verdades ocultas súper raras. A menudo, lo más valioso y difícil es clarificar, analizar, defender las verdades y valores que ya tenemos en el fondo, pero que olvidamos o confundimos con lenguaje vago o teorías chulas. ¿Claridad como responsabilidad? Casi como responsabilidad ética, sí. Y claro, como dijimos, su intuicionismo tiene problemas. ¿Qué hacemos con intuiciones opuestas? No es subjetivo. Wittgenstein, su sucesor, aunque admiraba su honestidad, sugirió que Moore confundía la certeza práctica, no poder dudar de tus manos, con el conocimiento justificado. ¿Pero esas críticas son parte del diálogo que él abrió? Exacto. Son parte de su legado. Inauguró un estilo de filosofía que vive del debate riguroso. En resumen, G.E. Moore, el filósofo de la claridad casi maniática, el defensor del sentido común contra la especulación loca, el que nos avisó de no confundir hechos y valores con su falacia naturalista, un guardián de lo obvio con un arma. Eso es. Y nos deja ahí una pregunta vibrando muy actual. Si Moore tiene razón en que las verdades del sentido común son tan sólidas, y si lo bueno se intuye, ¿por qué en narices nos cuesta tanto ponernos de acuerdo en la práctica sobre la realidad y sobre todo sobre la moral? Buena pregunta. ¿Fallan las intuiciones? ¿Falla el lenguaje al intentar capturarlas? ¿O hay algo más? En nuestra voluntad, nuestros intereses, nuestra resistencia a ver claro lo que, según Moore, está ahí delante. Es una tensión que su filosofía destapa y que invita a seguir pensando. Una reflexión final potente, desde luego. Pues hasta aquí esta inmersión en el pensamiento de G.E. Moore. Gracias por acompañarnos en este análisis.